Hola, bienvenidos de nuevo a The Chacalac. Después de haber compartido con ustedes mi viaje personal en el mundo del western, desde mis primeras experiencias con la influencia de mi padre, hasta mi descubrimiento de grandes cineastas como Clint Eastwood y John Ford, es momento de profundizar en la evolución del género en otros directores que han dejado una influencia duradera en su historia. Para muchos, el western es solo un relato de pistoleros y duelos al atardecer. Sin embargo, este género ha evolucionado a lo largo del tiempo, reflejando valores, conflictos y transformaciones sociales. En esta segunda parte, exploraremos cómo distintos cineastas han aportado nuevas dimensiones al western, desde la profundidad psicológica hasta una visión más crepuscular. Acompáñenme en este recorrido por algunas de las miradas que han redefinido el western, mostrando que es mucho más que un simple género cinematográfico. Empezamos. ¿Dónde está? Supongamos que no se lo digo. ¿Qué pasaría? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Basta! ¡Basta! ¿Dónde está? A lo largo de los años, distintos cineastas transformaron el western, aportando nuevas perspectivas y mayor complejidad al género. Anthony Mann introdujo una profundidad psicológica poco habitual en su tiempo, alejándose del héroe clásico e inmaculado para centrarse en personajes marcados por el dolor y la venganza. Películas como Winchester 73, dirigida en 1950, y Colorado Jim, dirigida en 1953, muestran a un James Stewart distinto al de sus roles más tradicionales, con protagonistas atormentados y llenos de conflictos internos. This is the savage, flashing story of this man. The man with the naked spur. James Stewart, fearless frontiersman, with an iron will that thirsts for revenge, and with a passionate heart that is hungry for love, the love of another man's woman. Tengo esta edición francesa de Winchester 73, que viene con la película original de Anthony Mann, con James Stewart, y un remake dirigido en 1967 por Herschel Dougherty y interpretado por Tom Tryon. También vuelve Dan Duryea, el que hacía de malo en la película original, vuelve en el remake con otro papel diferente. La edición viene con una funda, esta caja bonita, con una portada bastante bonita, y al interior vienen el DVD y el Blu-ray, y también este libreto donde podemos leer la historia con fotos, como un cómic de la película original. James Stewart, interesante ver esta película en fotos, leer los diálogos. Luego tengo esta edición de Colorado Jim, también con James Stewart que hizo 5 westerns con Anthony Mann,
donde interpretaba un personaje neurótico que busca venganza, personajes diferentes de los que hacía con Frank Capra, personajes bonachones, simpáticos. Colorado Gin. Delmer Daves aportó un lirismo y una sensibilidad que diferenciaron sus películas dentro del género, con sus paisajes maravillosos, sus historias de amor y de violencia, y en su filmografía destacan títulos como El tren de las 3:10 para Yuma, dirigida en 1957, con Glenn Ford y Van Heflin. Se hizo también un remake, el de James Mangold, con Christian Bale y Russell Crowe, pero yo prefiero la película original. Tiene también El árbol del ahorcado, con Gary Cooper y Maria Schell, dirigida en 1959, o Jubal, dirigida en 1956, también con Glenn Ford y Ernest Borgnine. En estas películas exploró la profundidad y los dilemas morales, la fatalidad y la complejidad de sus personajes, alejándose de los arquetipos más convencionales del western. They say $7,000 you can do everything you've ever dreamed of doing. Don't talk to me for a while, huh? I didn't think you'd shoot. When shall I tell him you're gonna let me go? Tell him you'll write him a letter every day from Yuma. Tengo esta edición francesa de la película El tren de las 3:10 para Yuma, 3h10 pour Yuma, 3:10 to Yuma, con Glenn Ford y Van Heflin, y también Felicia Farr. La película viene con bastantes contenidos extras. Tiene un documental sobre Delmer Daves y también otro titulado The Shadows of Noir, donde Phaedon Papa-Michael, el director de fotografía del remake de James Mangold, habla de la película original, de su fotografía, de su estética en blanco y negro. Muy interesante documental. También tenemos el disco con su serigrafía. Luego, El árbol del ahorcado en DVD, edición francesa. La colline de Potence, la colina de la horca, con Gary Cooper, Maria Schell y Karl Malden. Y el disco con su serigrafía. Y también Jubal, otra edición francesa, L'homme de nulle part, con un joven Charles Bronson, Rod Steiger, Ernest Borgnine y Glenn Ford. En esta película tenemos a Valerie French, que hace de la femme fatale, y también Felicia Farr. Funda y la portada, contraportada y el disco con su serigrafía. Tenemos contenidos extras, una presentación de la película por el director francés Bertrand Tavernier, director y crítico. También la película está presentada por Patrick Brion y François Guérif, otros críticos bastante conocidos en Francia. Every new mining camp's got to have its hanging tree. Makes folks feel respectable.
Por otro lado, Flecha Rota, del mismo Delmer Daves, dirigida en 1950, marcó un punto de inflexión en la representación de los nativos americanos en el cine, al abordar el conflicto entre colonos y apaches desde una perspectiva más humanista. Junto con La Puerta del Diablo, dirigida en 1950 por Anthony Mann, y también Los Cheyennes de John Ford, dirigida en 1964, Delmer Daves inauguró con Flecha Rota una corriente de westerns pro-indígenas que desafió la visión tradicional de los nativos como meros antagonistas. Décadas después, Kevin Costner en Bailando con Lobos, dirigida en 1990, retomó esta misma temática, pero con un enfoque más maniqueo, donde los blancos aparecen como opresores demasiado crueles y los indígenas como figuras inmaculadas, sin las contradicciones y matices que estos western anteriores supieron explorar mucho mejor, para mí, y con mayor profundidad. Soy el jefe Cochise. Habla. Cuando el indio se comunica con su hermano, lo hace a través de señales de humo. Así se comunica el hombre blanco. Mis hermanos que están lejos pueden leerlo y entender su significado. Es lo que llamamos correo. Y el hombre que lleva el correo es como el viento que lleva las señales de humo de los apaches. No buscan problemas. Tengo esta bonita edición de Flecha Rota, edición francesa, La Flèche Brisée, con James Stewart y Jeff Chandler, haciendo del jefe Cochise. Contraportada. También aquí la película es presentada por Patrick Brion y Bertrand Tavernier, en esta colección Silver Combo, en una funda, la caja con la misma portada, bonita portada, y el Blu-ray y el DVD. También tengo en DVD Los Cheyennes, edición con funda, con un reparto estelar magnífico, con Richard Widmark, Edward G. Robinson, Ricardo Montalbán, Sal Mineo. Bueno, aquí está Richard Widmark con Carol Baker, actriz Carol Baker, y el DVD con la misma portada y contraportada y su disco serigrafiado. Una de las últimas películas de John Ford, donde intentó mostrar los indios y su sufrimiento, cómo sufrían, cómo estaban manipulados con mentiras y traiciones. Y otra edición francesa, un Blu-ray de Bailando con Lobos, Danse avec les loups, calcetines, el disco con su serigrafía. ¡Tú!
A esta tendencia proindígena se sumarían más tarde películas como Soldado Azul, dirigida en 1970 por Ralph Nelson, Pequeño Gran Hombre, el mismo año, dirigida por Arthur Penn, o la magnífica La Venganza de Ulsana, dirigida por Robert Aldrich en 1972. Películas que ofrecieron una mirada aún más crítica sobre la conquista del oeste, pero que hablaban también de la guerra de Vietnam. En particular, Soldado Azul y La Venganza de Ulsana, que destacaron por su representación cruda y realista de la violencia, con un nivel de brutalidad casi gore que rompía con la idealización clásica del western. Estas películas anticiparon en cierta medida la ferocidad de títulos más recientes como Bone Tomahawk, dirigida en 2015, que llevaron el género hacia un territorio aún más visceral y extremo. Scout Burt Lancaster, the lieutenant Bruce Davison, the sergeant Richard Jago. Leave that body where it is. Needs burying. I want the Apache Scout to do that. Damn it, Lieutenant. You're not making any sense. Now look, Mr. McIntosh, that used to be a white man. Like yourself, a white man. Cut her loose. She's not dead. Why do you suppose they spared Mrs. Reardon? Tengo esta edición alemana de Soldado Azul, Blue Soldier, contraportada con Candice Bergen y Peter Strauss, conocido por una serie de televisión Hombre Rico, Hombre Pobre, que venía también con Nick Nolte. El disco, su serigrafía y la carátula reversible, como es de costumbre en estas ediciones alemanas. Una película que tiene algunas escenas de masacre muy violentas, muy gore, pero que también nos hablaba un poco de la guerra de Vietnam, a través de esta violencia de los soldados americanos hacia los indígenas. Luego, una obra maestra, La Venganza de Ulsana, Führer Apache, con un extraordinario Burt Lancaster, edición francesa, que viene con un slipcover, la caja tocha, con esta portada, y una portada reversible, estas ediciones Elephant, edición francesa, que viene también con dos discos, un Blu-ray con la película y un DVD con la misma película, pero con escenas añadidas por el productor, y un libreto promocional de la editora. Esta película es quizá, con el Fuera de la Ley, mi preferida del género. Una película que tiene escenas insoportables, muy violentas, como la escena donde vemos a un soldado que se tira una bala en la boca para no ser capturado por los apaches. Muy cruda. Película que hay que ver sí o sí. Y luego tenemos a Pequeño Gran Hombre, de Arthur Penn,
con Dustin Hoffman. También una edición francesa. Lejos de esta violencia extrema, Howard Hawks exploró la camaradería y la lealtad en películas como Río Bravo, dirigida en 1959, o El Dorado, dirigida en 1966. Dos westerns con una estructura similar, donde el conflicto no solo surge de los villanos, sino también de las debilidades de los protagonistas. Tanto Dean Martin en Río Bravo como Robert Mitchum en El Dorado interpretan a dos sheriffs que luchan contra su alcoholismo y su pérdida de autoestima, intentando recuperar su dignidad. Con su característico sentido del humor y su dirección precisa, Hawks construyó relatos en los que la amistad y el deber se imponen a las adversidades. En El Dorado, la escena en la que Wayne, con una muleta debido a sus heridas, y Mitchum se reprochan mutuamente no saber cómo usarla, añade un toque de humor y autocrítica mientras refuerza el vínculo entre estos dos personajes, cansados, pero siempre decididos a apoyarse mutuamente. Así con el cambio ganas. Él por mí. ¿Qué quiere decir eso de él por mí? Vamos, explíquenme, porque yo nunca me entero de nada. Ya lo ha oído, se marcha. ¿Qué ha pasado, Du? Estas manos, ¿qué le parece? Temblando cada día más. ¿Qué puede uno hacer estando así? Dígame, ¿qué? Pues echar un trago. ¿No ha dicho que Chan se lo dijo? Se lo dijo, ¿verdad, Chan? Aquí tenemos a Río Bravo con John Wayne, Dean Martin y el joven Ricky Nelson. Hay una escena dentro de la cárcel donde Dean Martin y Ricky Nelson cantan una muy bonita canción del oeste, con Walter Brennan que les acompaña con la armónica. Contraportada y el disco con su serigrafía. El DVD viene con bastantes contenidos adicionales, sobre todo un comentario muy interesante sobre la película, comentario del director John Carpenter, nada más y nada menos. Y luego tenemos a El Dorado con John Wayne y Robert Mitchum. Yo me quedo con esta. Claro, la primera es una obra maestra que me gusta mucho, pero prefiero El Dorado sobre todo por la presencia de Robert Mitchum, que te da lástima y también te hace reír. Te da lástima cuando es borracho, que ha perdido toda dignidad, pero que poco a poco va recuperando su autoestima en la película. Contraportada y un disco espejo. Maldito bull. ¿Quién es y qué hace aquí? Busco una estrella de hojalata a la que va prendido un borracho. Raoul Walsh
aportó una gran versatilidad al género del western, explorando diferentes tonos y registros. En Perseguido, por ejemplo, dirigida en 1947, influenciado por el cine negro, que Walsh tiene en su filmografía grandes obras del cine negro, como A Rojo Vivo, con James Cagney, y aquí en este western crea una atmósfera oscura y angustiante donde el protagonista, interpretado por Robert Mitchum, se ve arrastrado por un pasado trágico y el peso del destino. Podemos ver cómo en un western Walsh introduce flashbacks que son muy característicos del cine negro. En contraste, en Tambores Lejanos, dirigida en 1951, presenta una narración épica con una gran puesta en escena visual y un conflicto entre soldados y nativos, protagonizado por Gary Cooper. Película con un muy bonito Technicolor. Finalmente, Con un rey y cuatro reinas, dirigida en 1956, Walsh se aleja del tono dramático para ofrecer un western muy curioso que mezcla comedia, romance y un toque de sátira, con un Clark Gable carismático rodeado de Eleanor Parker, Jo Van Fleet y otras actrices muy conocidas. Estos tres films muestran la capacidad de Walsh para variar su enfoque del western, pasando de los dramas sombríos a registros más ligeros y entretenidos. Y estaba muy asustado. Este era un lugar oscuro, frío. Tenía los ojos cerrados para escapar de un mal sueño, el mismo que he tenido toda mi vida. Nunca lo comprendí. Había botas corriendo, fogonazos. ¡Papá! ¡Papá! Mi padre no estaba allí. Había una mujer desconocida tumbada en el suelo. Se arrastró hacia mí. Tengo esta muy bonita edición de Perseguido, un mediabook, edición francesa, La Vallée de la Peur, Robert Mitchum y Teresa Wright, con el Blu-ray y el DVD, y un libro muy gordo titulado Raoul Walsh o la saga de un continente perdido, de Michael Henry Wilson. Gregory Peck como el capitán Horacio Hornblower. Walsh hacía muy bonitas películas de aventuras con Errol Flynn, Gregory Peck, y bastante texto que leer sobre Raoul Walsh y sus películas. También tenemos algunas fotografías y un libro muy interesante. Luego tenemos otra bonita edición, Tambores Lejanos, Les Aventures du Capitaine Wyatt, las aventuras del Capitán Wyatt, con Gary Cooper, Mary Aldon y Richard Webb. Viene con su slipcover y el Blu-ray, que viene también con el DVD. Película muy divertida, con muy bonitos colores, esta ambientación más de cine de aventuras que de western. Y esta curiosa película, un western que mezcla comedia, romance y oeste, con el rey, Clark Gable, como le llamaban, The King, un slipcover
la portada, la contraportada. Y siempre estas ediciones vienen con muchos contenidos adicionales, como la presentación de la película por Patrick Briand, Jean-François Giret, que es un director francés, y también Bertrand Tavernier, que hacen un retrato de Raoul Walsh. John Sturges dio al western un tono épico y vibrante con Duelo de Titanes, dirigida en 1957. Una versión estilizada del enfrentamiento en el OK Corral. Más allá de la acción, la película destaca por la relación entre Wyatt Earp, interpretado por Burt Lancaster, y Doc Holliday, encarnado por Kirk Douglas. Dos figuras opuestas unidas por la lealtad y el destino. Lancaster aporta solidez y determinación, mientras que Kirk Douglas encarna con carisma la fragilidad de un hombre marcado por su pasado. Años después, Sturges retomaría esta historia con 7 segundos en el infierno, dirigida en 1967, donde James Garner hacía de Wyatt Earp y Jason Robards de Doc Holliday. Una película que ofrecía una visión distinta del mito. En Los Siete Magníficos, dirigida en 1960, Sturges adaptó Los Siete Samuráis de Kurosawa al contexto del western, con un grupo de pistoleros liderado por Yul Brynner que protege a un pueblo mexicano. Con un elenco de lujo, Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn y la icónica banda sonora de Elmer Bernstein. La película combina acción, camaradería y sacrificio en un relato de heroísmo clásico que se convirtió en un referente del género. Además, Sturges volvió a trabajar con Kirk Douglas en El último tren de Gun Hill, dirigida en 1959, un western de gran intensidad dramática que abordó un tema poco común en la época: la violación de una mujer india, esposa del sheriff interpretado por Kirk Douglas, violación a manos de hombres blancos. A través de este conflicto, la película combina un relato de venganza con una reflexión sobre la justicia y el racismo en el viejo oeste. Como en Solo ante el peligro, dirigida por Fred Zinnemann en 1952, El último tren de Gun Hill desarrolla un suspense basado en la espera y la inevitabilidad del enfrentamiento, un recurso narrativo que también influyó en El tren de las 3:10 para Yuma, de Delmer Daves, otro western marcado por la tensión creciente antes del duelo final. ¡Ha matado a mi hermano! ¡Ven aquí, no te muevas! ¡Da la cara, cobarde! ¡Sal de ahí! Duelo de Titanes, Gunfight at OK Corral, con Burt Lancaster y Kirk Douglas, y una inolvidable música y canción de Frankie Lane.
Los Siete Magníficos. Disco serigrafiado. Y un mogollón de extras. Esta edición alemana de El último tren de Gun Hill, donde tenemos esta imagen que representa el duelo entre Kirk Douglas y Anthony Quinn, porque el hijo de Anthony Quinn es el que violó y mató a la mujer india de Kirk Douglas. El disco Blu-ray espejo. Y la película de Fred Zinnemann, High Noon, Solo ante el peligro, con Gary Cooper y Grace Kelly. También un joven Lee Van Cleef en el reparto. Tiene la película en Blu-ray y en DVD, y un libro, High Noon, Le train sifflera trois fois. Vemos aquí a Gary Cooper, Fred Zinnemann y Grace Kelly. Un libro bastante interesante con muchas fotografías, texto, extractos de guión. Bonita edición. All right, everybody up. Just keep away from those guns. Sam Peckinpah llevó el western a un tono crepuscular con Duelo en la Alta Sierra, dirigida en 1962, y Grupo Salvaje en el 69. Películas que retratan un mundo en decadencia donde los forajidos ya no tienen cabida. En Duelo en la Alta Sierra, la traición y la redención se combinan en un paisaje implacable donde los personajes son víctimas de un destino que ya no pueden evitar. Randall Scott, Joel McCrea, actores que habían interpretado tantas veces Héroes del Oeste, ven aquí cómo su mundo está desapareciendo. Más tarde, con Grupo Salvaje, Peckinpah lleva la violencia a un nivel casi poético, reflexionando sobre la brutalidad inherente al oeste y marcando el fin de una era. En esta película se nota la influencia del cine de Sergio Leone, especialmente en el tratamiento estilizado de la violencia y en la lenta construcción de tensión antes de las confrontaciones. Peckinpah, al igual que Leone, utiliza la violencia no solo como un elemento narrativo, sino como una reflexión profunda sobre el cambio y el final de un mundo. Start the ball, old man! Tengo esta edición DVD de Duelo en la Alta Sierra con Joel McCrea, Randall Scott y la joven Mariette Hartley. Viene también
el protagonista de la serie el virginiano James Drury y un habitual del cine de Peckinpah, Warren Oates. Contraportada. Viene también con características especiales, comentario del productor Nick Redman y del autor Paul Sador y una galería de trailers cinematográficos. Tenemos también Grupo Salvaje. Podemos ver a William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan y Edmond O'Brien. El disco con su serigrafía y un mogollón de contenidos extras. Vamos a ver lo que trae. Comentarios de los biógrafos de Peckinpah y los documentalistas Nick Redman, Paul Sador, Garner Simon y David Weidel. Escenas adicionales y 3 documentales: El oeste de Sam Peckinpah, El legado de un renegado de Hollywood, otro titulado Grupo Salvaje, un álbum de imágenes, documental que está nominado al Oscar en el 96, y un extracto de Una sencilla historia de aventuras, Sam Peckinpah, México y Grupo Salvaje, un documental por Nick Redman, y galería de trailers cinematográficos de las películas de Peckinpah. Bastante contenidos adicionales. A lo largo de esta exploración hemos visto cómo el western ha trascendido su imagen clásica para convertirse en un espacio de reflexión sobre el destino, la violencia y la transformación de un mundo que desaparece. Desde la intensidad psicológica de Mann hasta la lírica de Daves, desde la épica de Sturgis hasta el desencanto de Peckinpah, cada director ha dejado su impronta en el género, adaptándolo a su tiempo y su visión del cine. Lejos de ser un género del pasado, el western sigue vivo en las reinterpretaciones modernas y en el legado de estos grandes cineastas. Su impacto se siente en cada historia de antihéroes, en cada exploración del honor y la traición, en cada plano de una frontera que representa mucho más que un paisaje. Es el reflejo de una mitología universal. Gracias por acompañarme en este viaje a través del western. Si les ha gustado, dadme un buen like. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus películas favoritas del género. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos celebrando juntos el cine en The Chakalak. Hasta entonces, adiós.